Qué alegría compartir este momento alrededor de algo tan sencillo y tan importante como el suelo. A veces, cuando pensamos en el huerto o en el jardín, la mente se va directo a la cosecha, a los tomates maduros calentados por el sol, a los pepinos firmes, a las flores abiertas en su mejor punto o a esas plantas fuertes que parecen crecer sin esfuerzo. Pero la verdad es que todo eso empieza mucho antes de que aparezca la primera hoja nueva o el primer fruto. Empieza abajo, en silencio, en ese pequeño espacio donde la raíz toca la tierra por primera vez. Ahí es donde se define buena parte del futuro de una planta. Después de años observando cultivos, preparando compost, mejorando terrenos cansados y viendo cómo cambian las plantas cuando tienen una base sana, hay algo que queda muy claro. Las plantas vigorosas no nacen de productos caros ni de soluciones rápidas. Nacen de un buen comienzo. Y cuando el comienzo es bueno, todo lo demás encuentra un camino mucho más firme. En el campo, en el patio, en un traspatio pequeño o en un bancal elevado, la lógica es la misma. La tierra bien atendida responde. La tierra viva devuelve el cuidado con crecimiento, resistencia y equilibrio. Por eso conviene detenerse un momento antes de plantar, porque en ese instante tan simple se puede hacer una diferencia enorme con materiales humildes, de esos que muchas veces se tiran sin pensarlo. Dos de ellos suelen salir de la cocina todos los días, usados de la forma correcta, pueden convertirse en aliados reales para mejorar la zona donde más lo necesita la planta, la raíz. No se trata solo de echar algo en el hoyo y esperar milagros. Se trata de entender cómo funciona la vida bajo nuestros pies y cómo una pequeña ayuda bien pensada puede activar procesos que luego sostienen el desarrollo durante semanas, meses e incluso años. Cuando uno cambia la manera de mirar el hoyo de plantación, también cambia la forma de cultivar. Durante mucho tiempo se enseñó a trabajar la huerta como si fuera una máquina. Se hace un agujero, se mete la planta, se añade un fertilizante y se espera producción. Pero la naturaleza no trabaja así. El suelo no es una caja vacía ni un simple soporte. Es un sistema vivo. En un puñado de buena tierra hay aire, humedad, restos orgánicos en distintas etapas de descomposición, bacterias, hongos beneficiosos, minerales, pequeños organismos y raíces que empiezan a abrirse paso. Todo eso forma un mundo activo que rodea a la planta desde el primer día. Esa zona cercana a la raíz, donde ocurre el intercambio más delicado y más decisivo, es la que marca la diferencia entre una planta que apenas sobrevive y una que se establece con fuerza. Por eso los horticultores con experiencia siempre repiten una idea que nunca pierde valor. Primero se alimenta el suelo, y el suelo después alimenta la planta. Cuando la tierra tiene estructura, materia orgánica y vida, la raíz trabaja mejor, absorbe mejor y resiste mejor. Y cuando en ese hoyo de plantación se incorporan materiales naturales que despiertan esa actividad, no solo se agregan nutrientes. Se pone en marcha un entorno completo que ayuda a la planta a adaptarse, a enraizar y a crecer con más estabilidad. El primero de esos materiales es muy común, tan común que pasa por las manos de muchísima gente cada mañana sin que se le reconozca el valor que puede tener en el huerto. Se trata de los pozos de café ya usados. En muchísimas casas terminan en la basura, cuando en realidad pueden cumplir una función muy útil si se emplean con moderación y con sentido. En jardinería y compostaje, esos restos suelen considerarse un material rico en nitrógeno orgánico. Ese nitrógeno no se comporta como un fertilizante químico que actúa de golpe, sino como una fuente más pausada, integrada a la vida del suelo. Y eso, lejos de ser una desventaja, es parte de su mayor virtud. El nitrógeno es fundamental para el crecimiento inicial, sobre todo en la formación de hojas sanas y de un color verde intenso, porque participa en procesos clave como la producción de clorofila. Sin embargo, los pozos de café no entregan ese aporte de forma brusca. Primero deben ser transformados por bacterias y hongos del suelo, que los van descomponiendo poco a poco. En ese proceso, además de liberarse nutrientes, se estimula la actividad biológica alrededor de la raíz. Esa forma lenta y constante de alimentar encaja muy bien con una huerta sana, porque acompaña el ritmo natural de la planta y evita los picos que muchas veces generan un crecimiento rápido pero débil. Hay un temor muy repetido alrededor del café y conviene aclararlo bien. Muchas personas escucharon que el café acidifica demasiado la tierra y que puede perjudicar a las plantas. Esa idea viene, en buena medida, de confundir el café fresco molido con los pozos ya usados. Gran parte de la acidez del café se disuelve en el agua al prepararlo, de modo que el residuo que queda después del filtrado suele acercarse bastante más a un comportamiento neutro de lo que la mayoría imagina. Eso no significa que haya que usarlo sin medida, pero sí que, en cantidades razonables, no suele provocar cambios bruscos en el pH del suelo. Lo que importa no es la exageración, sino la forma de integrarlo.
Unas cuantas cucharadas mezcladas con tierra y compost en el fondo del hoyo pueden servir como parte de un entorno más activo y más fértil para una plántula joven. En realidad, el café enseña una lección muy parecida a la que enseña la tierra misma. Lo duradero rara vez viene de un golpe fuerte. Muchas veces lo que más ayuda es un respaldo silencioso, constante y bien distribuido en el tiempo. El segundo material tiene una apariencia todavía más humilde. Parece frágil, liviano y sin importancia, pero bien preparado puede aportar algo muy valioso. Se trata de la cáscara de huevo. La mayor parte de la cáscara está formada por carbonato de calcio y además contiene pequeñas cantidades de otros minerales traza que también tienen su lugar en la salud del suelo. El calcio es especialmente importante porque participa en la formación de paredes celulares fuertes. Dicho de una manera simple, ayuda a que la planta construya tejidos más firmes y ordenados desde adentro. Ese aporte, aunque no siempre se vea de inmediato, forma parte de una base mineral que favorece un desarrollo más estable. Ahora bien, con la cáscara de huevo también circula una idea equivocada que ha confundido a mucha gente durante años. Se suele decir que basta con tirar trozos de cáscara al hoyo o al pie de la tomatera para evitar la pudrición apical, ese problema tan conocido en el que la parte de abajo del fruto se pone negra, hundida y fea. La explicación parece fácil. Si falta calcio, se agrega calcio y asunto resuelto. Pero en la práctica, el problema casi nunca es tan simple. Si la cáscara se rompe apenas con la mano y se incorpora en pedazos grandes, puede tardar muchísimo tiempo en descomponerse. Esos trazos permanecen en la tierra durante meses o incluso años, liberando muy poco calcio disponible en el corto plazo. Además, en muchos casos la pudrición apical no ocurre porque el suelo esté realmente pobre en calcio, sino porque la planta no logra mover ese calcio de manera uniforme debido a riegos desesperados o a cambios bruscos de humedad. El calcio viaja con el agua dentro de la planta. Si un día falta humedad y el otro sobra, el traslado se altera, y los frutos en formación son de los primeros en mostrar el problema. Por eso, si quiere provocar de verdad la cáscara de huevo, lo mejor es lavarla, secarla bien y molerla hasta obtener un polvo lo más fino posible. Cuanto más fina queda, mayor es la superficie que entra en contacto con la humedad, con los microorganismos y con las reacciones del suelo. Así facilita mucho más la liberación de ese calcio y así vuelve un recurso verdaderamente útil dentro del sistema. Hay algo muy bonito en ese preciso. Lo que parece duro y inútil vuelve valioso cuando se transforma con paciencia. Y en el huerto, como en la vida del campo, muchas veces la utilidad no está en la apariencia, sino en la manera en que se prepara cada cosa. Cuando los pozos de café y la cáscara de huevo bien molida se usan juntos, el resultado no es una suma simple. Ahí aparece una palabra importante para quien cultiva con criterio: sinergia. Uno aporta impulso biológico, el otro aporta sostén mineral. El café favorece la actividad de bacterias y hongos que ayudan a descomponer la materia orgánica y a movilizar nutrientes. La cáscara aporta calcio de liberación lenta y algunos minerales adicionales que se van incorporando con el tiempo. Dica de forma muy sencilla. Uno ayuda a poner a trabajar a los obreros del suelo y el otro va dejando materiales de construcción para que ese trabajo tenga resultado. Por eso funcionan mejor juntos que por separado. No están compitiendo ni repitiendo tareas. Se complementan. Y cuando esa complementariedad se establece justo en la zona donde la planta empieza a echar raíces, la ventaja puede ser notable, sobre todo en el arraigo inicial. Esa es la clase de equilibrio que distingue a un suelo cuidado de uno agotado. En vez de forzar, acompaña. En vez de exigir una respuesta inmediata, construye condiciones para que la planta responda por sí misma. En ese ambiente más activo suele aparecer otro aliado que trabaja sin descanso y que, cuando está presente, transforma la tierra de una manera difícil de igualar con cualquier producto comprado. Se trata de la lombriz. Cuando el suelo recibe materia orgánica y mantiene cierta humedad y estructura, las lombrices encuentran alimento y condiciones favorables.
Su presencia es una señal de vida. Mientras avanzan por la tierra, van abriendo galerías, aflojando zonas compactadas, mejorando la aeración y ayudando a que el agua se infiltre de manera más pareja. Todo eso beneficia de forma directa a las raíces, aunque casi nunca se vea desde la superficie. Pero no solo importa el trabajo que hacen al moverse. También es valiosísimo lo que dan. Sus excrementos, conocidos como humus o vermicompost cuando se producen de forma controlada, son una enmienda extraordinaria. Tienen nutrientes en formas más disponibles, una enorme actividad biológica y una capacidad muy interesante para mejorar la estructura general del suelo. Cuando una planta arranca su vida en un entorno donde las lombrices se sienten atraídas y activas, cuenta con un apoyo silencioso y constante que pocas cosas pueden reemplazar. Por eso, al incorporar pozos de café usados de manera razonable, no solo se está agregando un residuo útil, sino que también se está invitando a la propia naturaleza a participar en el trabajo. Se crean conditions para que el suelo empiece a mejorarse desde adentro, y eso es mucho más potente que cualquier solución pensada solo para el corto plazo. Hasta aquí de parece bastante amable, pero hay un tercer material casero que a veces se menciona junto con estos dos y que exige mucha más prudencia. Es la ceniza de madera. En algunas casas rurales o en lugares donde se cocina o se calienta con leña, la ceniza está siempre a mano, y es cierto que puede aportar potasio, un nutriente importante cuando la planta entra en etapas de floración y de formación de frutos. El problema aparece cuando se usa mal. Mucha gente piensa que si algo sirve, entonces más cantidad servirá mejor, y con la ceniza ese error puede salir caro. La ceniza seca es bastante alcalina. Si se coloca directamente en el hoyo de plantación o demasiado cerca de raíces tiernas, puede alterar de forma brusca la reacción del suelo en un punto muy sensible. Ese cambio repentino puede quemar raíces finas, estresar la planta y complicar la absorción de otros nutrientes. Lo que se buscaba como ayuda termina convirtiéndose en un obstáculo. En este caso, la clave no está en descartarla por completo, sino en entender que su uso debe ser mucho más medido y más suave. Una forma más segura consiste en preparar un extracto muy diluido con ceniza limpia de madera no tratada. Se deja una pequeña cantidad en agua durante unos días y luego se usa solo una porción muy rebajada dentro del agua de riego. Así el efecto es mucho menos agresivo y el suelo puede amortiguar mejor esa incorporación, sobre todo cuando la planta está más estabilizada y se acerca a etapas de floración. La enseñanza es clara. No todo lo útil conviene aplicarlo de cualquier manera. En agricultura y en jardinería, la fuerza sin control casi nunca trae buenos resultados. La paciencia, el momento adecuado y la dosis justa valen tanto como el material mismo. Con esas ideas ya claras, liga la parte práctica, que es donde todo esto toma forma real el día de la plantación. Si se va a trasplantar un tomate, un pimiento, una berenjena o incluso una planta ornamental que necesita un buen arranque, lo primero es abrir un hoyo generoso. En el caso del tomate, si el tamaño de la plánchula lo permite, conviene plantar algo más profundo, porque el talo enterrado tiene la capacidad de emitir raíces nuevas. Eso ayuda a formar un sistema radicular más amplio y más resistente desde temprano. En el fondo del hoyo, lo ideal es colocar una mezcla de tierra del lugar con compost bien hecho. Esa combinación importa mucho. El compost aporta materia orgánica estable, retención de humedad, microorganismos y una textura más amigable para la raíz. La tierra nativa, por su parte, hace que la planta no crezca en una burbuja ajena al terreno donde deberá vivir. Así se adapta mejor y evita el choque que a veces ocurre cuando todo el entorno inicial es demasiado distinto al suelo real de la parcela o del cantero.
The ESA base se le puede sumar una taza pequeña de humus de lombriz o vermicompost, que enriquece en más la zona radicular. Después se agregan 2 o 3 cucharadas de cáscara de huevo finamente molida y 2 o 3 cucharadas de pozos de café usados. Lo importante es mezclar bien todos esos componentes en el fondo y alrededor del espacio donde irán los raíces. No conviene dejar capas separadas en concentraciones aisladas. Lo mejor es que todo quede integrado como una sola base viva. Luego se acomoda la plancha con suavidad, se relina con tierra sin apretar en exceso y se riega a fondo para que el conjunto esagente y comience el intercambio biológico. En ese momento ya no se trata solamente de haber puesto una planta en la tierra. Se ha creado un entorno de arranque, una pequeña comunidad subterránea donde el agua, el aire, la materia orgánica, los minerales y los microorganismos empiezan a colaborar desde el principio. Y eso, aunque no se vea, tiene consecuencias muy concretas a lo largo de la temporada. Con el paso de las semanas, las plantas establecidas en un suelo así suelen mostrar un crecimiento más parejo, un color más sano y una respuesta más equilibrada frente al calor, al viento o a pequeños periodos de estos. No siempre se nota como un cambio espectacular de un día para el otro, porque el suelo no trabaja como un espectáculo. Trabaja como trabaja la naturaleza, de forma constante, discreta y acumulativa. Esa es justamente una de las mayores recompensas de cultivar de esta manera. El beneficio no se agota en una sola cosecha. El primer año puede que la mayor se vea en una planta más firme o en un suelo con más vida alrededor. El segundo año, se continúa con la misma lógica, la tierra ya parte una condición mejor que la anterior. Tiene más materia orgánica, más actividad biológica, más estructura y más capacidad de retener humedad sin encharcarse. El tercero puede mostrar una diferencia todavía más marcada, porque los pequeños aportes se van sumando y se transforman en una reserva real de fertilidad. La cáscara de huevo sigue alimentando el fondo mineral poco a poco. El café ya se habrá transformado en parte de una materia orgánica más oscura y más estable. Las lombrices se encuentran en un ambiente favorable, se multiplican y continúan haciendo su trabajo silencioso. El compost madura el suelo y lo vuelve más suelto, más esponjoso y más equilibrado. Entonces liga una de las lecciones más profundas que deja el huerto, la abundancia verdadera casi nunca aparece de golpe. Se construye con constancia. Se arma a partir de pequeños gestos repetidos con cuidado. Un puñado de compost, una cáscara bien aprovechada, el residuo del café de cada mañana, un riego parejo, una observación atenta. Nada parece grandioso por separado, pero todo junto va levantando una fertilidad que después sostiene la vida con mucha más autonomía. Esa misma lógica sirve para cualquier espacio donde se trabaja la tierra, desde una gran huerta familiar hasta unas pocas macetas en un corredor sólido. Cuando suceda el comienzo, la planta entra al mundo con mejores herramientas. Cuando se mayor el suelo, la labor futura se hace más llevadera. Y cuando se aprende a ver valor en lo cotidiano, hasta los desechos de la cocina cambian de significado. Lo que parecía basura se convierte en alimento. Lo que parecía frágil se vuelve sostén. Lo que parecía poco empieza a render mucho cuando se usa con conocimiento y con intención. Por eso conviene mirar de otra manera esos restos sencillos que dan el desayuno y la rutina diaria. Guardarlos, prepararlos bien y devolverlos a la tierra no es solo una forma de aprovechar mejor los recursos de la casa. Es también una manera de participar en un ciclo más completo, más sensato y más vivo. El suelo agradece ese gesto. Las raíces lo sienten.
Y con el tiempo, el jardín, la huerta o el pequeño rincón verde del patio terminan mostrando esa diferencia en la forma más honesta que existe, creciendo mejor. Al final, todo vuelve a una idea simple y poderosa. Si primero es construir una tierra sana, casi todo lo demás tiene más posibilidades de salir bien. La planta agrega mejor, resiste mejor, se alimenta mejor y produce desde un lugar más equilibrado. Y cuando ese equilibrio nace desde abajo, en silencio, con materiales humildes y bien entendidos, el resultado no es solo una mejor cosecha. Es también una forma más sabia, más serena y más agradecida de relacionarse con la tierra.